hacemos para saber cuándo es mi tiempo de servirle a Dios? Si tú ves la vida de este hombre tuvo kairos en su vida que hizo que tomaran su decisión. Por ejemplo, uno de los kairos de este hombre tuvo que ver con la idea principal de que vio que mataran a uno de sus hermanos israelitas, y al verlo se llenó de tanto furor que fue y mató al egipcio. Y esto fue un kairos para él, porque pudiendo ser lo que era, cambió toda su vida de ser servido por todos los israelitas a ahora decidir servirle a Dios a través de un momento de su vida. Miren, dice ahí Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 23. Habla de Moisés. Moshe o Moshe significa aquel que tomamos del agua, aquel que tomamos de las aguas. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. O sea que sus padres tomaron una decisión que cambió el destino de esta persona, un kairos. Y esa decisión que tomaron cambió el rumbo del servicio de este hombre. Porque bien, si no lo hubieran hecho, hubiera muerto con todos los niños israelitas que estaban en Egipto. 11:23 de Hebreos. Y dice, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y no temieron el decreto del rey. Versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, Egipto, si Dios permite, vamos a estar ahí en junio, unos 6-7 días. Egipto es uno de los lugares más calientes de todo el mundo, especialmente porque se encuentra muy cerca del desierto de Sahara. Es tan caliente que a mí me ha pasado que en menos de 10-20 minutos casi te deshidratas. Entonces tienes que tomar mucho descanso. Las moscas, les decía yo a los hermanos, que muerden. Es más, cuando yo me pongo chorros allá, me da miedo porque las moscas muerden. Precisamente los egipcios veían a las moscas como los enemigos, que no eran grandes en poder de ejército, pero aunque sean pequeños, molestan mucho y estorban mucho. Las mujeres utilizan velo en la antigüedad, antes de los pueblos semitas, porque las moscas lastimaban y molestaban. El velo no era solamente para el pudor, para la modestia, para la protección de la mujer, pero era más que nada para protegerse de las moscas, que molestan muchísimo en Egipto. Sin embargo, los egipcios y los faraones y las dinastías de los faraones, desde la parte de Alejandría, lo que vendría a ser el lugar donde estaba la biblioteca más grande del mundo, hacia Cairo, la ciudad, la capital, la cual es grandísima y donde hay solamente la única iglesia de Cristo de todo el país de Egipto. Desde ahí hacia Luxor, donde creció Moisés y los israelitas hicieron la mayoría de las obras, donde estuvo Moisés cerca de Karnak y cerca del Valle de los Reyes en el río Nilo. Si tú vas viendo la parte del sur del río Nilo, vas a mirar las ruinas de todas estas partes y comprenderás por qué Egipto era tan grande. Y preguntas, ¿cómo es que Moisés decidió, dice aquí, pudiendo haber sido llamado hijo de la hija del faraón, o sea, iba a ser aquel que iba a ser faraón, decidió no hacerlo? La pregunta es, ¿por qué? ¿Sabían ustedes que en un calor como el que tenemos el día de hoy, como el que tenemos ahorita, Moisés, los egipcios, tenían aire acondicionado? ¿Ok? Lo que hacían es que iban a las montañas cerca del Sinaí, las traían y traían pedazos de hielo, de nieve, y lo traían guardado de tal manera, en una forma térmica, que cuando llegaban estos hombres ponían el hielo detrás del trono de los faraones, con unas palmas así como están haciendo ustedes, mientras iba derritiendo el hielo, le daban aire acondicionado a los faraones. El tipo de vida que vivía era extremadamente lujosa, porque para los egipcios el faraón no solamente era el gobernante, era también un dios. Eran dioses para ellos. Era la idea de los faraones. Y Moisés tuvo una gran comodidad. Podía tener lo que quisiera. Sin embargo, cuando matan a su hermano israelita, se llena de furor.
Y en vez de vivir de esa manera, o sea, comían de una manera extremada, tenían los lujos a la par. La parte egipcia, hermanos, cuando tú ves sus lugares, sus palacios, por ejemplo, cuando ves Hatshepsut, cuando ves estos palacios que son gigantes, lo que te impresiona es cómo es posible que Moisés, pudiendo vivir en estas mansiones, pudiendo vivir en estos palacios, pudiendo tener todo, rehusó. O sea, él decidió servirle a Dios. Su vida se puede separar en 3 secciones. Y lo primero que tú debes de hacer es, tienes que separar tu vida en secciones. Tu cronos, tu tiempo cronos, tiene que ser separado en secciones. Salomón dijo, lo vieron en su competencia, en Eclesiastés, todo tiene que su tiempo. Y la verdad que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para jugar, hay tiempo para llorar. La vida de Moisés se para en 3 secciones: 40 años primero, 40 años segundo y 40 años tercero. Y él decide los primeros 40 años vivir como hijo del faraón. Y tenía la riqueza grande, pero cuando sucede esto, toma ese kairos, ese tiempo oportuno, y decide cambiar su vida. Era un tiempo perfecto para Dios. Dios lo había planteado, pero Moisés tenía que decidir. Solamente que Moisés tenía un problema. Moisés no podía, ¿qué? Hablar bien. Hay muchas leyendas, y cuando tú ves, por ejemplo, cuando se detallan los jeroglíficos en Egipto, una de las leyendas que se da es que la razón por la cual Moisés no podía hablar es porque le hicieron un examen cuando era muy pequeño, cuando era niño. Los servidores del rey o del faraón pusieron en una olla monedas de oro que brillase mucho, y en otra olla carbón que estuviera prendido. Los jeroglíficos datan la historia y dicen, ok, Moisés lo que hizo fue que en vez de ir a uno o al otro, ¿a cuál creen que fue? Dijeron, aquí es como sabremos la sabiduría de este pequeño niño. Dice que se fueron literalmente, se fue al oro y que lo agarró. Y dijeron los servidores del faraón, ¿sabes qué? Este niño va a ser peligro para ti. Vas a tener que ponerle de alguna otra manera un stop, lo vas a tener que detener. Y dice que tomaron el carbón y se lo pusieron en la lengua y que se quemó. Entonces ellos, los egipcios, creen en su historia, que está marcada en la parte de Luxor, ellos creen que su historia es, él no podía hablar por lo que le hicieron de niño, porque lo quemaron, le quemaron la boca. Eso es lo que dice la historia, no la Biblia, ¿ok? El hermano dijo, no, la Biblia no, la historia, que no sabemos si es verdad más que lo que dicen ellos. Entonces, pero Moisés no permitió que eso fuera un alto para servirle a Dios. Cuando decide matar a él, dice en el versículo 25, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales, ¿de qué? Del pecado. O sea, los faraones podían tener a cualquier mujer que quisieran de todo el imperio, de todo el pueblo. Podían tomar a cualquier mujer. Yo le decía hace rato a una jovencita que cuando tú vas a Egipto, es interesante porque yo iba con el guía y le digo, no sé qué salió la pregunta, pero iba pasando una joven, ¿no? 20, 25 años más o menos, y la joven estaba muy robusta, muy grande. Y entonces nos dice el guía, dice, mira, aquí en Egipto, dice, si tú te vas a casar, te casas con una de esas mujeres. Dice, no nos gustan las flaquitas. Digo, ¿pero por qué? Porque no sirven para nada. Eso fue lo que dijo este broker. ¿Por qué? Porque las robustas pueden tener hijos y tienden a trabajar más que las flaquitas. Por eso cuando ves en la Biblia, las hebreas, dice la escritura, que eran más robustas y podían dar a luz más fácilmente que en el caso de las egipcias. Pero este hombre podía tener lo que él quisiera. No solamente en el aspecto de aire acondicionado en medio del desierto, podía pasar al río Nilo y viajar, podía comer lo que quisiera, podía tener la mejor mujer que quisiera. Eso no era importante para él. Para lo que era importante para él realmente era seguir a Dios. Y tomó esa decisión de servirle a Dios. A causa de eso, empieza a sufrir con el pueblo. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo ¿qué? Yo quiero que pienses tú en tu vida. Tú debes de separar tu vida y decir, ok, ¿en qué tiempo le voy a servir a Dios? ¿Cuándo le voy a servir a Dios? Muchos hermanos, se pasan la vida, hay gente ya mayores de 60, 70 años, no que no sea posible servirle a Dios, pero dicen, cuando yo tuve la oportunidad, pude dedicarme al evangelio, al ministerio, y no lo hice. Dice, ahora, pues ya para qué lo hago. Ya no tengo la capacidad ni la fuerza física para hacer lo que tengo que hacer. Todo tiene que su tiempo. A veces tú vas a decir, antes de yo servirle a Dios, voy a tener esto, voy a comprar esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y entonces después que ya tenga todo lo que yo quiero tener, todo lo que mi corazón quiere tener, le voy a ¿qué? A servir a Dios. Así no es como funcionan las cosas de Dios. Dios va a poner en tu vida un tiempo oportuno, un kairos, que debes de aprovechar. Y que si no lo aprovechas, nunca te darás cuenta en la manera y forma que le hubiera servido a Dios. Imagínate, si los padres de Moisés no lo dejan en el agua, no viene a ser hijo de la hija del faraón. Si Moisés no mata a aquel egipcio, nunca hubiera dejado todo eso. Pero dice la escritura que no tuvo por más los tesoros de los egipcios, sino que se despojó. Y esta parte de despojarse es la manera que tenemos que entender cómo podemos servir a Dios. Para servir a Dios tenemos que despojarnos de nuestra comodidad. Tenemos que hacerlo de esa manera. Si no, nunca podremos hacerlo. Dice ahí, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Moisés se va de Egipto y cruza el desierto hasta llegar a las montañas de lo que se llama el Sinaí. En lengua semita es dientes. Y una de las montañas más importantes de esa es el lugar donde dice, allá en el monte Horeb, ¿la qué? La zarza ardía. Horeb, en el lenguaje semita es Choreb o Coreb. Coreb significa basurero. Era un basurero. Es lo que significa en el lenguaje semita. Cuando llegó Moisés, de eso que se llamaba basurero, Dios de la basura dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, ¿qué? O sea, pasó de ser basura a un lugar, ¿qué? Santo. Y como señal de servicio entre los antiguos, cuando una persona no tenía sandalias, indica que era un siervo o esclavo. Así que Moisés, al quitarse las sandalias, se está colocando como un esclavo, como un siervo al servicio de Dios, porque temió. Dice que tuvo temor y dice que se postró, y cuando se postró habló Dios con él y le dijo Jehová, vas a hacer esto, vas a hacer esto y vas a hacer esto. Esa parte es el tiempo kairos, un tiempo definido en la vida que todos tenemos, donde Dios te está llamando y dice, vas a hacer esto, vas a hacer esto, vas a hacer, pero tienes que servirme, y para servirme tienes que reconocer los tiempos, porque luego te vas a arrepentir. Yo iba pasando por las calles de Ciudad Juárez. ¿No? ¿Alguien ha ido a Ciudad Juárez, hermanos? Y por las calles de Ciudad Juárez, el hermano me dijo, mira, aquí estaba el Noa. Ya. ¿Y eso qué es, hermano? Dice, no sabe. Dije, no, pues ya empezó a decir, ¿no? Después había en una vitrina una muñeca vestida de blanco, de novia para casarse, y decía, ¿la dejaron qué? ¿Vestida de qué? Ándele. Las hermanas vestidas. Y esta joven, la historia de ellos dice que es una persona real, no o sea, la historia real. Porque cuando uno se va a casar, solamente tienes un kairos en tu vida. Más en la iglesia de Cristo. O sea, va a ser muy difícil que encuentres a un joven fiel, bueno, trabajador, cristiano,
y activo. Después de los 25 son difíciles de encontrar. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Amén, hermanos? Amén. Bueno, algunos dijeron, no, yo tenía 30 y me casé. Bueno, es que tú eras la excepción. Esa parte son kairos. Dios solamente te va a llamar en un momento de tu vida. Si no lo aprovechas, te quedarás vestido ¿y qué? Y alborotado. Moisés lo aprovechó. Voy a comentarles mi kairos, ¿ok? Estamos en confianza, ¿amén, hermanos? ¿Sí? ¿No la van a contar a nadie? Aquí se va a quedar. Si no, sacrificio, ¿ok? Yo trabajé mucho tiempo de ejecutivo para una corporación, un corporativo en Estados Unidos. Un día, yo ya era cristiano, yo ya predicaba, yo ya hacía lo que tenía que hacer. Pero yo me sentía incómodo porque sentía que no quería dejar ir mi comodidad. Aunque yo le servía a Dios en mi mente, no quería dejar mi comodidad para hacerlo con todo. Y era un paso de fe. Decía, es que si yo dejo mi trabajo, ¿de qué voy a vivir? Eso es lo primero. Después, era tan bueno el trabajo que decía, o sea, no va a ser posible que yo gane lo que gano ahorita. Entonces yo tenía batallas conmigo mismo. Pero un día, hermanos, cuando yo estaba revisando una parte de lo que estaba haciendo, estaba yo de pie y estaba revisando. Y en ese momento, por primera vez, me sentí inútil en el trabajo. Y dije, esto no es lo que Dios quiere de mí. Yo en mi mente ya había planeado mi cronos. Había dicho, voy a hacer esto y a los 40 años ya voy a hacer esto, a los 50 años me voy a jubilar y luego le voy a servir a Dios 60, 70 y luego me muero bien contento. Eso es lo que yo planeé en mi cronos. Este es mi plan, esta es mi mente. Sin embargo, cuando estaba haciendo esto dije, creo que esto no es lo que Dios quiere que yo haga. Creo que Dios no me llamó para hacer esto. Ese es un tiempo definido, un kairos. Y ese momento, hermanos, cuando literalmente me salí de donde estaba y literalmente me puse a orar y dije, creo que ya sé lo que tengo que hacer. No que no lo hubiera escuchado en sermones, que había yo predicado, no que no lo hubiera escuchado en la Biblia, no que no lo hubiera escuchado, no que ya no antes había dicho, tengo que hacer esto, no. Pero fue un momento en que Dios dijo, ¿sabes qué? Se acabó. No puedes seguir esto. Pero la decisión está, ¿qué? En tus manos. Tú tienes el cuchillo para matar al egipcio, o sea, uno mismo. Tú tienes que dejarlo ir, tienes que soltar la red, tiene que caer la red en la tierra, tienes que confiar en mí, tienes que salir de la barca, tienes que caminar sobre el agua y tienes que confiar que yo soy Señor del agua, de la ley de la gravedad y de todo lo demás. Si tú no confías en eso, no se puede hacer, pero no va a repetirse. Solamente una vez manejé todo el camino, hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, ¿qué te parece? Porque ya estaba casado. Va a cambiar nuestro tipo de vida, va a cambiar nuestra comodidad, va a cambiar, ya no va a haber aire acondicionado, vamos a estar otra vez en la Huasteca sin aire acondicionado. O sea, ¿tú cómo ves? O sea, empecé a platicar con ella, porque es una sola carne, tengo que considerarla para este trabajo del ministerio. Y me dijo, lo que tú quieras yo te apoyo. Para mí ese fue mi kairos. Tal vez para ti es de otra manera, pero tienes que saber identificar tu kairos. Si no te vas a pasar toda la vida sin servirle ¿a quién? Al Señor. Y hay diferentes niveles de servicio. Porque si Dios te dio 5 talentos, Dios espera de ti que 5 talentos, te dio 2, 1. O sea, yo le voy a servir a mi capacidad, tú le vas a servir a tu capacidad, pero todos tenemos que servirle a Dios. Pero no le podemos servir a menos que estemos dispuestos a matar al egipcio. Y a veces nos pasa como los israelitas. Vamos en camino. Pasamos por Mará, llegamos a Elim, llegamos a Refidim. Y estando en Refidim, a veces queremos voltear y decimos, ¿te acuerdas, mujer, de lo que comíamos en aquel tiempo cuando trabajaba? ¿Tú sabes dónde? Fíjate cómo uno se acuerda. Los israelitas dijeron, ¿te acuerdas de los potajes que hacíamos? Y eran esclavos. ¿Te acuerdas del zacahuil que comimos en aquel día? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo que comíamos? Pero tenemos que matar al egipcio que está en nosotros. Tenemos que reconocer el tiempo y tienes que separar tu vida. Si tú verdaderamente le quieres servir a Dios, tienes que mirar los tiempos, identificar los tiempos y cuando Dios te llame,
lo tienes que hacer. Si no, te vas a lamentar toda la vida. Para algunos se van a lamentar toda la eternidad. Moisés, hermanos, vivió de una manera excelente y se despojó. O sea, dijo, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de vivir así. Luego vive 40 años en preparación. 40 años en preparación. ¿Dónde, hermanos? Allá cerca de su suegro, allá en Sinaí, en Madián, allá cerca. Estuvo viviendo y se estuvo preparando. ¿Y cómo se estuvo preparando? Traía un rebaño. Y dices tú, pues ¿qué preparación es esa? De traer un rebaño. Pero uno aprende mucho cuando es pastor, hermanos. Aprende muchísimo. Aprendes, por ejemplo, que las cabras son cabras y que las ovejas son ¿qué? Ovejas. Aprendes que los chivitos son chivos y que los otros son corderos. Aprendes que uno es borrego y otro es macho ¿qué? Cabrío. Se lo voy a explicar mejor, ¿ok? Moisés experimentó la rebeldía de las cabras. Las cabras se le venían, se peleaban, se le perdían, se le iban. Como cabras se le iban. Y de pronto se iban todas las cabras. Pero ahí estaban los borregos y las ovejas ahí, mira, bien tranquilitas. Y dices, pues ¿qué preparación es esta de Moisés? Primero Dios lo preparó en Egipto al aprender la cultura, vivir como el faraón, saber acerca de del politeísmo, saber acerca de los dioses egipcios, del lenguaje y todo lo demás. Lo preparó porque de ahí iba a sacar a su pueblo, primera preparación. Segunda preparación, acá lo prepara con un rebaño y dices, pues pasó de ser licenciado a barrendero. O sea, ¿qué pasó? Pero los dos son importantes, porque Dios, cualquier tiempo que tú tienes, Dios lo está utilizando para prepararte en el momento que Dios te va a llamar ¿a qué? A servirle. Y entonces cuando estuvo acá con el rebaño aprendió. Porque imagínate, cuando Coré se le puso, ¿saben la historia de Coré, verdad? Cuando Coré se le puso rebelde, dijo, no, ¿a quién nos puso a ustedes? Yo también quiero ser. Lo que vio Moisés literalmente es, me acordé del macho cabrío que tenía, igualito a ti, Coré. Y empezó a darse cuenta que dirigir al pueblo de Israel por el desierto era igual que dirigir a un rebaño en medio del desierto. Pero Dios le hizo reconocer su tiempo, ¿qué? Exacto. El momento que tenía que servirle a Dios. Y el punto más importante es este. El servicio a Dios es probado. Y eso fue lo que pasó con Moisés. Le dice, vas a ir y los vas a sacar. Y dice Moisés, ¿quién les voy a decir que me envía? Diles que yo soy. ¿Quién qué? Quien yo soy. Y entonces Moisés decide irse. ¿Fue cómodo? No. ¿Fue cómodo enfrentarse ante aquellos que eran los que lo conocían como familiar? No, después de 40 años no fue cómodo. ¿Fue cómodo tener que llegar a Egipto otra vez y ahora pasar de ser el que seguía en el trono del faraón a ser otro esclavo, otro siervo? No fue cómodo. ¿Fue cómodo llevar una vara? No fue cómodo. ¿Fue cómodo servirle a Dios? No fue cómodo. ¿Fue cómodo que el faraón le dio la oportunidad de salir y luego lo mandó a regresar? No fue cómodo. O sea, ¿fue cómodo ver las plagas? No fue cómodo. ¿Fue cómodo tener ranas y tener piojos y tener moscas? No fue cómodo. No fue cómodo para él. Fue cómodo para él ver cómo es que Dios estaba a través de las pestes destruyendo Egipto, aquello donde él había crecido y se había criado. No fue cómodo. Sin embargo, el servicio tenía que ser probado y Moisés fue probado de esa manera. Lo primero que tú vas a experimentar es que si tú estás dispuesto a escoger ese kairos y decides hacerlo, número uno, no va a ser cómodo. Va a ser incómodo. Dios te va a sacar de tu Egipto. Dios te va a sacar de tu comodidad y te va a llevar a la basura, al basurero. Vas a dormir donde nunca pensabas que dormir, lo que yo le decía a los hermanos. O sea, estoy yo en la India, hermanos, y le digo, todo sudando, no hay taza de baño, no hay papel de baño. Tengo un indio acá, otro indio acá, otro indio acá, otro indio acá, otro indio acá, y este indio quiere llorar, hermanos. Y entonces son 15 horas en el tren, ¿va? Y me dio muchos sueños. Y me dice, ¿te puedes acostar ahí? Me dice, sí. Y entonces era fierro con un vinil, así como tipo piel, pero no era piel, de hecho en China yo creo. Así. Y entonces lo toqué y estaba todo pegajoso, hermanos. Así como si pusieran Coca-Cola.
Y dije, ¿por qué está pegajoso? Y empecé a ver el sudor de todos los indios. Dije, ok. Estaba bien cansado, hermanos. Y dije, ¿dónde hay almohada aquí o qué? ¿Dónde no hay almohada? Agárrate, muchacho. Estaba bien, era más mi cansancio. Me levanté como 1 o 2 horas después, hermanos, con la cara pegada al vinil. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Pegado, todo pegajoso, hermanos. O sea, tienes que entender que Dios te va a sacar de tu comodidad y que va a probar el servicio que le haces a Él. Pero primero tienes que escoger tu kairos. Segundo, tienes que entender que te va a llevar a tu Egipto antiguo. Te va a llevar al lugar que es cómodo para ti y te va a hacer que veas, que compares, ¿para qué hice esto? ¿Para qué hice aquello? Pero el servicio a Dios, tienes que mantenerte fiel, como dicen, se mantuvo fiel como si estuviera viendo ¿a quién? Al invisible. Y luego dice la Escritura, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, ¿fueron qué? Ahogados. El servicio a Dios no es fácil, hermanos. Vas a sentir persecución por ti mismo a veces, por tu antiguo egipcio, por aquellos que se burlarán de ti. Pero ¿qué hizo Moisés? Se mantuvo, celebró la Pascua y salió. Tienes que estar dispuesto a servirle a Dios. Jóvenes, escuchen lo que les voy a decir, ¿ok? La vida se te va a pasar así. Así se va a pasar. ¿Ah? Y cuando quieras servirle, no le vas a poder servir de la misma ¿qué? Manera. Cuando fuimos a la misión de la India, hablo de eso porque es lo más reciente. Íbamos 4, ese es el plan. Me dice el hermano que me invita de Nueva York. Hermano, necesitamos un predicador porque no somos predicadores, digo que tú prediques. No, pues está bien. Pues ya, ese para mí fue un kairos. Necesitamos un predicador. Dice, ay, por favor. ¿Puedes? Y dije, no, pues ni modo, ¿eh? Vamos. Ahora, cuando llegué allá, le digo al hermano, brother, what happened? ¿Dónde están los otros 2? Dice, se echaron para atrás. ¿Por qué? Es que fueron al doctor y le empezaron a decir lo que tenían que inyectarse y tomarse para poder llegar a la India. Y dijeron, no, ahí muere. No queremos llegar. Fíjate, incómodo, porque te inyectan antes de ir, porque tienes que tomar pastillas para que tu cuerpo se vaya adaptando. Y luego, cuando yo estaba allá, hermanos, les cuento esto en confianza, ¿ok? Me salió una llaga en esta parte. Yo pensé que me había picado un mosquito. Dije, un mosquito me picó. Pero era una llaga grande, hermano, y se me empezó a extender. Dije, ay, en la torre. Me empecé a asustar, hermanos. ¿Ok? La tuve por 5 semanas. Todo esto extendido. Incómodo, hermanos. Incómodo. No se puede comparar con lo que pasó Moisés. ¿Puedes imaginarte estar en obscuridad en Egipto? ¿Puedes imaginarte los piojos? Porque los piojos no fueron selectivos. A ver, ese israelita no hay que hacerle nada. Agarraron parejo, hermanos. Las ranas, por un lado la rana, por otro lado la rana. ¿Puedes imaginarte, hermanos? Aún así, Moisés estaba dispuesto ¿a qué? A servirle a qué, hermanos? A Dios. Pero los tiempos, muchachos, se van a pasar. Y me dijo el hermano, uno de los hermanos que tiene tiempo predicando allá, yo ya no puedo predicar. Dice, tengo 50 años predicando, hermano. Ya no puedo subir a las montañas, mi presión ya no me ¿qué? Ya no me ayuda. El azúcar la traigo por todos lados. Ya no puedo, me dicen. Necesitamos ¿qué? Ayuda. Necesitamos ¿qué? Ayuda. Jóvenes, la juventud ahorita es el mejor momento para servirle a Dios. Imagínate que tú le mandes a tu futura esposa unas flores, se las mandas, un buquete de rosas blancas, hermoso, o rojas, los que te gusten, se lo mandan. Va el de estafeta con la moto y va pasando donde hay taquitos y dice, y se baja, 2 al pastor, 3 de suadero, 4 campechanos, 1 de salchicha y un sacahuilte. Y deja las flores ahí. Y llegan sus compañeros.
Y luego le hace daño. Pues ¿cómo no le va a hacer daño? Espérate, necesito que se va al baño. Y de pronto tenía que llegar a cierta hora y dejó las cajas de las flores bajo el sol. Pues llegó hasta la noche. Llega en la noche, abre la caja y le hace esa. ¿Y esto qué? Todas secas, casi ya muertas. ¿Okay? Jóvenes ustedes, apenas los están poniendo en la caja. Nosotros ya estamos bajo el sol en el quinto taco, ¿me entiendes? Pero tú estás en la caja y tú le puedes dar a Dios lo más hermoso de los botones. Cuando compras rosas, las revisas, ¿verdad? Agarras el botón, si está suavecito, no van a servir. Tiene que estar duro el botón, así dicen en Xochimilco. Tiene que estar duro. Ustedes, su botoncito está duro. Nosotros, está bien aguado. Nuestros pétalos ya se están, ¿qué? Cayendo. Uno ya estamos hasta así, mira. Ni con spray nos levantan. ¿Qué servicio le vas a dar a Dios? El momento para servirle a Dios es hoy. Imagínate si Moisés espera hasta los 120 años. ¿Ya para qué? No, eran los 80 y eran los 40. Y es que identificó su kairos. Y mi presentación tiene el propósito y el objetivo de hacerte ver que, jóvenes, no hay mejor tiempo que servirle a Dios que ahorita. Es ahorita o nunca. Es ahorita que se lo puedes dar a Dios. Dale a Dios tu juventud. Dale a Dios lo mejor. Si tú te está Dios llamando y llamando y llamando, aunque seas un profesionista, aunque tengas una carrera exitosa, aunque ganes mucho dinero, sabes que Dios te está diciendo, no te dice para que hagas esto. Así Dios me dijo a mí, no te dice para que hicieras esto. No se trata de ti, Ricardo. No se trata de lo que puedas acumular. Se trata de que yo dejé que estuvieras aquí, que estuvieras acá, que estuvieras acá. Cuando yo viajé a Estados Unidos no sabía por qué iba a viajar, ¿me entiendes? Cuando yo bajé del avión no sabía por qué llegaba a Estados Unidos. Cuando yo conocí a mi esposa no sabía por qué, pero ella fue la que era cristiana. Yo dije, yo ya tengo mi vida planeada. No, es que Dios me dio el kairos. Si no hubiera hecho eso, no hubiera pasado esto, y así sucesivamente, es un efecto dominó. Y cuando Dios me habló, tuve que decir, ¿sabes qué? Ya estoy listo. De otra manera te vas a pasar toda la vida, tendrás un palacio, tendrás una columna, una casa hermosa, un carro hermoso, una vida hermosa, pero ¿de qué sirve todo eso si no le serviste a quién? A Dios. Es mejor ser un basurero, Coreb o Oreb, y que Dios haga de eso un lugar, ¿qué? Santo. Y Dios nos está llamando. Yo paso la vida, hablo con hermanos y que tiempo, no, es que quiero servirle a Dios, pero me estoy preparando primero, voy a hacer esto antes de... No, así no funciona Dios, hermanos. Dios no funciona Dios prepara las cosas por ti, tú no se las preparas a Él. Si tú no tienes esa fe, tú no puedes caminar en el agua. Tienes que decir, ¿sabes qué? Estoy listo. Pase lo que pase, vámonos. Si me hundo, ni modo. Y Moisés se sostuvo como viendo que decidió servirle a Dios en el tiempo perfecto de Dios. Dijo Dios, sal, y salió. Dijo Dios, cásate aquí, y se casó allá. Dijo Dios, guía al rebaño, y lo guió. Dijo Dios, regresa, y regresó. Dijo Dios, sácalos, y lo sacó. Dijo Dios, pasa al mar rojo, y lo pasó. Pasa por el desierto, y lo pasó. Y luego cuando Moisés llega, o sea, mira, pasa 40 años, pasa por la tierra de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, y llega al monte Nebo, y desde Nebo se puede mirar toda la tierra prometida. En un día que no haya nubes, en un día que no esté muy caliente, desde Nebo se mira Jerusalén, la montaña, y se mira hermosa, brillando Jerusalén. Es algo hermoso, impactante. En medio de dos toros se mira. En junio y julio se ve hermoso Jerusalén. Y cuando subió Moisés a Nebo, a ver, ¿le había servido a Dios, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Sí. ¿Cuántos años de servicio? 120 años. 120 años. 120 años.
Sí, o sea, ¿sí me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, aquí la gente se quiere jubilar a los 45 años en el ejército. 120 años. ¿Y sabes qué le dijo Dios a Moisés? Había dirigido a su pueblo terco, terco. Le había servido. ¿Y sabes qué le dijo Dios cuando estaba en el Nebo? Moisés, y le dijo Moisés, Señor, dame la oportunidad de entrar. Déjame. No, ya deja eso, Moisés. Ya hablamos. Ya. ¿Y sabes qué le dice Dios a Moisés, hermano? Súbete y muérete. Súbete y muérete. Qué buen plan de jubilación, ¿no lo creen, hermano? Qué bárbaro. ¿Dónde está el seguro social? Aquí les duplicaron, ¿verdad? Pero pues allá que AMLO duplicó, pero allá que súbete y muérete. Y nadie va a saber dónde mueres, porque nadie tiene que saber dónde estás enterrado para que nadie te vaya a adorar. ¿Por qué? Porque el servicio fue a mí. A quien van a adorar es a mí, no a ti. Y hasta el día de hoy, hermanos, se busca dónde está la tumba de Moisés en el monte Nebo y no la puedes, ¿qué? Localizar. Pues aquellos que hemos entendido que nuestro cronos no es nada para Dios y que nuestro servicio no es nada, que si le servimos todo el día, siervos inútiles, ¿qué? Somos. Le decía a la esposa del hermano Víctor, ya hermana, tranquila, deje de trabajar. Ya Cristo pagó el cielo por usted, tranquila. Al final del día, hermanos, nuestro servicio a Dios, jóvenes, solamente tiene una recompensa: que su nombre sea glorificado. Si tú no entiendes ese aspecto, como dijo, es mejor el buen ungüento que la fama, porque la fama sí se te va a ir. Vamos a ser olvidados. Mira, perfecto, ni sabe cómo se llama su tatarabuelo. Súbete y muérete. Y desde ahí vio la tierra, ¿qué? Prometida. Aprende a escoger tu kairos. Que no se te pase la vida, que no se pase la vida sin conocerlo. Es muy triste, jóvenes. Es muy triste que llegues a los 50, 60, 70, 80 años. Yo he conocido gente que me ha dicho, hermanos, de haber sabido le hubiera servido, ¿qué? A Dios. Tú no le preparas el camino a Dios, Dios te lo prepara a ti. Tú no sales al agua con lancha. Dios te dice, sal al agua sin lancha. Yo te voy a hacer caminar donde no hay piso. Tienes que aprender a confiar en aquel invisible que no se puede ver. Aquí no lo vemos, pero aquí está. Si tú no aprendes a servirle a Dios de esa manera, nunca le vas a servir. Si te va a pasar la vida, cuando hay tanta necesidad. Me dice el hermano de la India, necesitamos ayuda. Fíjate, hermanos. Es triste, hermanos. Pero que te pidan ayuda es triste. Hoy es tu kairos. Dios te está llamando. Si no eres cristiano, te llama a ser cristiano. Y si ya eres cristiano, o hermano o hermana que has pensado por mucho tiempo servirle a Dios, déjame decirte, Dios te va a dar de comer. No, hermanos, que quién sabe, aquí en México, créelo, agarra unos cuervos de aquí de la Huasteca y te traen de comer. Como lo hizo con el profeta, ¿qué? Créelo. Mientras vayas caminando, una viuda va a sacar todo el aceite y toda la harina de un lugar y te va a dar, ¿qué? De comer. Porque el Dios que tenemos del Señor es la tierra y ¿qué? Y su fe. Y si le da de comer a las aves, hermanos, ¿qué no hará con nosotros? O sea, tenemos que aprender a servirle a Dios y a confiar en Dios de esa manera. Jóvenes, sírvanle a Dios. Las cosas de este mundo se van a pasar. Sírvele a Dios. Hoy es día para servirle a Dios. Reconoce que el tiempo perfecto para servirle es hoy, como lo hizo Moisés. ¿Quieres tú servirle a Dios? ¿Por qué no te preparas y pasas al frente? ¿Y por qué no vienes hoy a ser parte del pueblo de Dios? ¿Se saben todos el himno Te necesito?